wow, papi, esto sí está cool. Después de las exposiciones que tuvimos y los videos y los mensajes y quiero empezar, digo, nos presentaron un poco en las semblanzas con la voz en off, pero un ejercicio que se ha estado promoviendo últimamente en materia de inclusión es este que le llaman de conocimiento situado o de situarnos desde donde estamos para, pues, siempre poder reconocer desde dónde hablamos, ¿no? Y creo que la mezcla que se preparó para este panel es muy interesante. Tuvimos una previa que duró como 2 horas, tuvimos que cortarla porque ya nos habíamos ganchado y dijimos no se nos va a olvidar todo esto para el panel. Entonces quiero dejar que cada quien hagamos este ejercicio de conocimiento situado. Preguntaría solo si hay alguna persona con discapacidad visual en la audiencia que requeriría que, además de situarnos como personas, también nos situemos en el espacio. ¿Hay alguien con discapacidad visual que requiera mayor? ¿No? Bueno, solo como contexto, cuando hay una persona con discapacidad visual también se hace un ejercicio de explicar dónde estamos situados, en qué tipo de escenario, incluso cómo venimos vestidos, y si hay un poco de autoestima alterada, pues también que también nos vemos, ¿no? Pero ahora podemos simplemente contextualizar. Yo les comparto desde dónde moderar este panel y parto diciendo que desde la ignorancia, lo cual es muy prometedor porque tengo muchas preguntas más que comentarios y aportaciones, entonces no será un panel donde el moderador también sea panelista. Me toca estar a cargo de la Subsecretaría de Inversión Social y Alianzas Estratégicas en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en donde nuestra relación es precisamente con la sociedad civil a través del programa de fomento, que es el fondo de inversión social más grande a nivel nacional y además más grande a nivel local también, de financiamiento para sociedad civil, y la relación con el sector privado para promover la agenda de igualdad e inclusión y la atracción también de coinversión de parte del sector privado. Y digo ignorante porque en un primer saque que hicimos de información, para mí fue muy sencillo identificar cuánta inversión social estábamos destinando a la sociedad civil en materia de cuidados, pensando en la primera infancia, pensando en las personas mayores y pensando en las personas con discapacidad. Me voy a ahorrar el dato porque creo que escuchando, por lo poco que va en esta mañana de tiempo, comentarios tan profundos, no tenemos manera de identificar, al menos con la data que tenemos, cuánto hemos invertido en las cuidadoras. Y creo que sería un ejercicio poco aterrizado sobre generalizar lo que estamos transfiriendo hoy a primera infancia, personas mayores y personas con discapacidad, sin reconocer el cuánto estamos invirtiendo realmente en el reconocimiento, la redistribución y la reducción desde la perspectiva de las personas cuidadoras, y eso creo que me abre mucho para hacer un montón de preguntas que nos permitan rediseñar desde el área que nos compete la política pública alineado a este programa de cuidados. Así que, pues bienvenidos, yo hablo desde ahí. Quisiera pasar la palabra a Marilu que nos cuente desde dónde ella nos comparte hoy. Hola, hola. Muy buenos días, María de la Luz Padua Orihuela, actualmente secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, una organización sin fines de lucro, una organización sindical representativa de mujeres trabajadoras del hogar, quienes nos empleamos en las casas de otras personas para hacer las tareas de cuidados, las labores del aseo, entre muchas más que se nos suman. El objetivo principal del sindicato es el fortalecimiento de base, afiliar a trabajadoras del hogar para que conozcan sus derechos, los ejerzan, los exijan, y en unidad también cambiemos los contextos que desde el ámbito laboral pues nos siguen afectando. Actualmente pues hoy sigo siendo trabajadora del hogar con expertise en cuidado de menores de edad. Entre otras participaciones, hemos estado representando a nuestro sector en diferentes espacios, como fue la 112 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, y actualmente también la representación por parte de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar como secretaria de Derechos Humanos. Cuidadora, mujer que merece cuidados, que requiere cuidados y autocuidado, mamá de 2 niños, esposa, pareja, hermana, como muchas de nosotras. Un gusto estar en Monterrey y pues con toda la disposición de transmitir los grandes esfuerzos que desde el sindicato hemos hecho para beneficio de nuestro sector. Un gusto. Bueno, buenos días, Bárbara Diego.
Hoy me toca estar hablando aquí desde El Futuro del Cuidado, una asociación civil que busca promover el derecho al cuidado a largo plazo de las personas mayores en México, por ahora en Nuevo León. Pero quiero platicarles un poquito por qué estoy aquí. Yo hace un poco más de 20 años me incliné hacia el estudio y el trabajo con personas mayores por una situación familiar. O sea, yo empecé este camino, como muchos de los que estamos en este tema de cuidado de personas mayores, porque tuve una abuela con una demencia y vi todo el tema familiar que implica las dificultades, desde el diagnóstico hasta el cuidado, hasta la hija que toma el cuidado, la hija que muere cuidando y bueno, toda esta situación. Entonces, hace 15 años empecé con un proyecto desde la iniciativa privada que lo que quería era como dignificar el trabajo de cuidados. Y empecé por ahí, de vamos a hacer algo diferente para cuidar. Diseñé un proyecto que se llama Jerikeri, que es una empresa social que busca acompañar y cuidar personas mayores y sus familias. Proyecto que fue evolucionando sin muchos referentes en México en ese momento, tomando inspiraciones de otros modelos de otros países, lo fuimos avanzando y llegó un momento por ahí del 2020, antes de pandemia, que yo vengo de una parte muy clínica, soy neuropsicóloga, psicogerontóloga y demás, y de repente empecé a ver como esta perspectiva más social y por ahí no voy a contar la historia, pero me cayó ese 20 donde entendí que el cuidado es un derecho y mi visión se transformó. Me empecé a meter a estudiar el cuidado desde esa perspectiva. Empecé a estudiar qué era esto de como cuidado y política pública de derecho. Al principio no lograba cuadrar porque yo vengo de otra disciplina. Y entonces, y dándome cuenta en la práctica privada de lo difícil que es llegar a la mayoría de las personas, que podemos atender el 0.000 nada, o sea, de población, decidí entrarle ahora desde este lado, desde la sociedad civil y empezar a construir esta asociación que busca, bueno, todo esto que hemos aprendido, cómo lo llevamos a política pública. Entonces, desde ahí me toca hablar hoy, desde el futuro del cuidado. Buenos días, Marco Amaya, trabajo desde hace 26 años para los niños con parálisis cerebral y sus familias. La gran mayoría, si no es que casi todos, sin un recurso económico para que puedan atender a sus chiquitos, pues con todo lo que implica la discapacidad, ¿verdad? La verdad es que qué padre tema, me entusiasma, porque desde esta perspectiva profesional, pues sí, lo voy a hablar, obviamente, pero también desde la personal, porque yo creo que todos los que estamos aquí en un momento de la vida, y bueno, qué dichoso si no ha sido así, ¿verdad? Hemos sido cuidadores de alguien en nuestra familia y tarde o temprano, si no es que ya, alguien nos ha cuidado. Entonces, yo creo que el tema que nos tiene aquí es un tema que está muy entraño en nuestras familias, en nuestros contextos del día a día, y pues no se diga en nuestro trabajo profesional, algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, creo que desde esta perspectiva con la cual hablo, pero también personal, y creo que lo que en el fondo va a ayudar mucho este sistema de cuidados que la secretaria Marta hoy nos platicó, desde la perspectiva gubernamental, va a ayudar mucho con la cultura con la que aquí salgamos, con la conciencia con la que aquí salgamos, de que todos tarde o temprano estamos metidos, involucrados en un sistema de cuidados, o porque cuidamos a alguien, o porque tarde o temprano alguien nos va a cuidar. Entonces, desde esa perspectiva, irá mi conversación. Gracias, Marco. Pues, bienvenidos a esta conversación que esperamos no sea un ciclo de 3 microponencias y un par de intervenciones de un moderador con ganas de hablar de más, sino una conversación abierta que puedan ustedes ir percibiendo y si van tomando nota como de preguntas, tengamos al final un espacio de intercambio con ustedes también. Para mí fue muy interesante cuando integramos el panel identificar la diferenciación de roles, ¿no? En la integración de este equipo, ¿no? Tenemos Marilu, que está un poco desde el rol de la incidencia, de la representación de las personas cuidadoras en el hogar. Bárbara, que está impulsando como toda esta brecha desde el conocimiento, ¿no? Que también la sociedad civil tiende a ofertar, digamos, a la comunidad de manera proactiva y hacia adelante, y Marco desde el rol de la provisión de servicios de cuidados, particularmente para personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, que requieren un tipo de cuidado especializado de largo plazo muy particular, ¿no? Y en esa diferenciación de roles,
el primer saque de esta conversación, quisiéramos enfocarlo en desafíos y barreras que vemos en el contexto de cuidados. Particularmente en este momento histórico, creo que estamos en donde surge, ¿no?, este concepto desde la perspectiva de derecho, como un principio de valor que ahora nos está preguntando cada que observamos algo si tiene o no tiene perspectiva de cuidados, cosa que antes tal vez era muy fácil pensar que la sociedad civil simplemente tiene la vocación de ayudar, ¿no? Y debo decir también, y por ahí también guiar un poco desafíos y barreras, que la sociedad civil ha hecho esta tarea desde hace muchos años, pero en el mismo contexto que probablemente lo han hecho, en este caso, las mujeres, ¿no?, con una poca valoración, digamos, del tema, con mucha pasión y mucha vocación, pero de pronto poca remuneración, ¿no? Y en muchos casos también, todavía lo vemos, a pesar de que Nuevo León es de los estados más pujantes en sociedad civil, con mucha invisibilidad. Creo que todavía hay muchas personas que creen que la sociedad civil hace cosas bien bonitas, ¿no? Y todavía quienes nos ha tocado trabajar en una organización nos dicen, qué padre que te dedicas a eso, qué bonito, pero trabajas, ¿no? Y creo que resuena mucho a quienes están acá de organizaciones y con nosotros el resignificar esto, ¿no?, que también es una R que puede sumarle a esta conversación de cómo entre nosotras también empezamos a decir, claro, eso es lo que hacemos, ¿no? Y eso que hacemos tiene toda una conceptualización nueva de valor, ¿no? Entonces, desde ahí, quien quiera iniciar, Bárbara, desde el conocimiento y tu experiencia, abriendo brecha también, desafíos y barreras. Creo que, bueno, desafíos y barreras hay un montón. Yo pensando un poco, pensaba en tres, ¿no? Primero como un reto más un poco desde lo estructural, a lo mejor lo cultural, y empezar con una frase de una teórica en estos temas, Nancy Fraser, que dice, el problema no es el cuidado, sino cómo nos repartimos el cuidado, que también se mencionaba la semana pasada en el informe que se hizo de Economía de los Cuidados, que les invito a leer, que hizo Consejo Nuevo León. La bronca no es cuidar, o sea, cuidar bueno, es lo que sostiene nuestras vidas, es cómo nos estamos repartiendo el trabajo. Entonces, primero entender eso, creo que es un primer desafío, porque hay mucha discusión ahí, ¿no?, que si por ejemplo, da mucho miedo la palabra desfamiliarizar, ¿no?, que la vimos ahí, porque a veces no se entiende y se piensa, y sobre todo en una sociedad como la de nosotros acá, regia, de repente medio conservadora, que cómo nos van a quitar ese rol a la familia, y no se trata de eso, se trata de que, bueno, y la familia, ¿verdad?, porque las mujeres de la familia, se trata de redistribuir y de poder decidir. Entonces, o sea, poder decidir si yo quiero, si yo puedo, si yo tengo un sistema que me soporta y es lo que yo decido cuidar, está excelente. Creo que primero entender esa parte como de dónde está el problema, porque también si lo entendemos ya tenemos la mitad de la solución. Entonces, creo que en ese sentido, creo que muy alineado a lo que decía Marta, el tema es ahí una de las R's, ¿no? Redistribuir, reorganizarnos. Ahora, históricamente, ¿qué ha pasado? Que este tema, bueno, nos encargamos las familias, y las familias, les digo, es un decir porque son las mujeres de las familias, y ahí entra otro elemento que es un reto, que es la corresponsabilidad, y en dos sentidos, o sea, uno, la corresponsabilidad entre los actores, estos famosos actores del diamante del cuidado, de repartirnos entre el Estado, el mercado, las familias, la sociedad civil, pero luego hacia adentro de las familias, entre hombres y mujeres, o sea, la perspectiva de género, ¿no?, repartirnos las tareas. Creo que ese es un gran reto, una premisa con la que hay que empezar a construir. Ahora, también quiero aprovechar desde mi perspectiva del tema de cuidados de largo plazo, puntualizar 2 o 3 retos muy importantes, porque esta conversación de cuidados se ha hecho muy popular en los últimos 4 años. Yo he visto así un avance impresionante en el tema, la visibilidad que tiene ahora en las agendas, lo cual me parece formidable, pero en particular el tema de cuidados de largo plazo es el último que se ve, es al que no estamos volteando. Me encantó que Marta lo mencionara ahí, porque, bueno, Nuevo León tiene la esperanza de vida más alta del país, 77.7 años. Y la verdad es que el tema de cuidado de personas mayores pues sí está asociado a una mayor edad. Entonces sí nos viene, aunque cuidado de largo plazo no es nada más personas mayores, es cualquier persona que necesita cuidados de aquí hasta el final, ¿sí?
No es lo mismo un niño que a lo mejor nada más es una transición a una persona que tiene una dependencia ya de largo plazo. Entonces hay retos muy particulares que hay que voltear a ver ahí. Hay un tema mucho de edadismo, faltas de diagnóstico, pensar que todas las personas porque son mayores tienen problemas de demencia, de memoria, no sé, ahí hay toda una parte que hay que explorar. Y para no tomar mucho el micrófono, pero el otro gran reto que veo yo ahí, que ojalá aquí Ale de Oxfam lo aborde, los recursos, o sea, sí, todo y con qué dinero lo vamos a hacer, esta idea de repente por ahí de, no hombre, con que juntemos y con que reorganicemos lo que ya tenemos, con eso hay, no es cierto, no hay, sí se necesita un recurso especial para entrarle a configurar un sistema de cuidados y pues ese es como el gran tema, porque en discurso todo muy bonito, pero se va a requerir el recurso para hacerlo y con qué se va a hacer. Entonces, por ahí esos 3 retos. Marilu, ¿solamente cuidamos de las personas? ¿O hay algo más que debamos de considerar en la concepción de cuidados desde tu experiencia? Sí, claro. Bueno, desde la perspectiva del sindicato y desde el trabajo organizativo y de base que hacemos nosotras, creo que también hay algo que debemos de tener en cuenta y también son acciones o análisis que desde el sindicato y desde los testimonios diarios de las compañeras que llegan con sinnúmero de quejas, entre otras, es precisamente el tema del entorno. Cuando tú como persona trabajadora del hogar que te ocupas haciendo no solo el hogar, sino la limpieza, los cuidados, las atenciones y todavía las emociones, te dejan esa pequeña línea delgada en que se confunden las relaciones laborales, ¿no? Es que partiendo también de las líneas de trabajo que mencionaba la titular, es precisamente la remuneración del trabajo del hogar, ¿no? Ahorita veíamos que cuando ya le pones números, ya lo ves desde otra visión. Y es precisamente también eso lo que nos lleva a la conciencia de los entornos. Hoy día uno de los retos de la lucha sindical que llevamos nosotras y como estas cuestiones que van complejizando es precisamente la carga de trabajo de las tareas del hogar y de cuidados. ¿En quién quedan? En las mujeres de la casa, las mujeres que se convierten en nuestras empleadoras y que también nosotras somos cuidadoras y que somos, en otros espacios nos ocupamos de los propios cuidados. Entonces, esas desigualdades que ya viven en un contexto familiar también trascienden a nosotras. ¿En qué cuestiones? En que a pesar de que ya tenemos un marco legal muy concreto que habla de una firma de contrato de trabajo por escrito, que habla de la inscripción del seguro social obligatoria, que te habla también de la libertad de organizarte sindicalmente, que te habla de la profesionalización, desafortunadamente hasta el día de hoy eso no pasa en nuestras relaciones laborales. Y justamente eso es lo que va haciendo también los entornos más complicados, ¿no? Hoy día, para que tú puedas emplearte como trabajadora del hogar, primero tienes que pensar en tu necesidad más allá que en las condiciones. Y hablamos de lugares, no sé, comunidades muy generales, ¿no? Las ciudades, las metrópolis, todo este tema de la movilidad incluso, ¿no? Cuando tu entorno no es seguro para ti, te ves más en riesgos de que tus cuidados puedan ser más complejos, ¿no? Y hace rato lo hablábamos, este tema tan sencillo que a veces lo dejamos de paso y va en la cotidianidad, el poder tener un trayecto para tu trabajo en donde tengas esa libertad, ¿no? De tener buenas condiciones, que tengas que tener seguridad. Por eso en las paletitas veíamos que no solo los cuidados le toca a las mujeres, ¿no? Sino también le toca al gobierno, le toca al Estado, le toca a otros sectores que deben de estar en esa parte viendo o poniendo énfasis en cómo estas inversiones también trascienden a calidades de vida y en nuestro caso a calidad de trabajo, ¿no? Estos resultados que se ven desde una relación laboral. Y particularmente en el núcleo del hogar donde luego se replican muchas cosas y también creo que reconozco lo que comentas, la tarea del doble cuidado, ¿no? Porque tú sales de tu hogar a ser cuidadora de otro hogar y sin dejar de ser cuidadora del propio, ¿no? Y creo que también eso es importante reconocer en ese espacio que todos tenemos muy cercano, desde como Bárbara nos decía, este cambio sistémico que se está dando cada vez
estamos observando más tendencias del tema de cuidados, regresarnos al núcleo del hogar, pero luego salirnos hacia lo que Nuevo Amanecer creo que ha hecho de manera espectacular, que es atender un tipo de cuidados que requiere tanto personas especializadas como una infraestructura, hablando justo del entorno también, muy especializada, y que eso hace mucho más compleja también el acceso a, ¿no?, ese tipo de atención o ese tipo de cuidados. ¿Qué desafíos y barreras ves hacia la tendencia también en que incremente esta población, pero a tener más oferta de este tipo de cuidados altamente especializados? Preguntaste muchas cosas. Sí. A ver, el Nuevo Amanecer en sus ya 46 años, que atiende a las personas con parálisis cerebral, niños en su mayoría, desde que se fundó el instituto, se creía que a los 18 años, desde que se fundó, a los 18 años del niño con parálisis cerebral iba a ser suficiente la misión y misión cumplida, ¿verdad? Y pues nos dimos cuenta que no, la parálisis cerebral pues no tiene esa edad. Y en el modelo de atención de El Nuevo Amanecer en estos 46 años, hemos estado muy atentos a ir sirviendo con base a lo que nos va diciendo la población a la cual servimos. Y con el pasar de los años se ha incorporado un servicio de atención a las familias al cuidador. Y en ese sentido, el cuidador a veces es la tía, a veces la abuelita, el hermano, a veces es alguien más de la familia en esta dinámica, que le entra al quite al cuidado. Y reflexionando un poco, que de verdad me está llegando mucho el tema, de verdad, me doy cuenta que el sistema de cuidado se activa, en el caso del Nuevo Amanecer, en automático porque no hay capacidades, o sea, hay una discapacidad. A ver si me comunico. El niño con parálisis cerebral, que no tiene posibilidades de un movimiento, queda en evidente que no tiene la capacidad de. Entonces el sistema de cuidados en automático se activa. Y esto me lleva a una reflexión con ustedes. Y es qué tanto realmente tenemos conciencia de esas no capacidades en nuestro sistema para poder entrarle al cuidado. Y no nada más eso. ¿Qué riesgos son los que están a nuestro alrededor que tarde o temprano se pueden presentar para este sistema de cuidados? Es decir, probablemente ya haya una cuidadora o un cuidador para este niño con parálisis cerebral, pero no nos imaginamos los riesgos que hubiera si no existiera. Y muchas veces la vida, en el caso del Nuevo Amanecer, nos lleva a que esos riesgos no dimensionados por la falta de imaginación, por la falta de cuidado mismo o porque pues no hay recurso que alcance, fallece el cuidador. O porque muchas de las veces pues el niño ya se convierte en adulto. El caso de Cele crece con parálisis cerebral, bendito Dios tiene educación, llega hasta la preparatoria, quiere estudiar profesional, esto es real, quiere estudiar profesional, pero pues la mamá está cansada, ya no puede por su espalda, ya llevarla y trasladarla pues no era aquella niña o adolescente que cargaba fácilmente, y pues ella ya trunca su vida académica, ¿verdad? Y ahorita ha sido voluntaria, sigue siendo voluntaria en una causa, pero ya no puede estudiar profesionalmente porque ya la mamá se cansó. Entonces, yo creo que, regresando a tu pregunta, Mauricio, barreras, pues yo creo que la principal barrera es no hacernos conscientes las partes. A veces el que cuida es bastante cruel con el cuidador, porque es tu obligación. A veces el cuidador es Superman, y bueno, sí, efectivamente, Marta, la gran mayoría son mujeres. O sea, a veces los hombres no nos sentimos que somos los que nos corresponde ser el cuidador. Y a veces el cuidador o la cuidadora somos supermanes o supermujeres, ¿verdad? No necesitamos ayuda, porque así la vida nos tocó, y hasta con coraje a veces, ¿verdad? Porque así, quiero demostrar que sí puedo, no reconocemos. Y el otro tema, pues es el ecosistema. No, pues es que eres la mayor, hermana, ¿sí? Y típico es que en todas las familias así es, ¿verdad? Es que a ti te tocó porque pues eres el soltero, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el fondo la principal barrera es la cultural de reconocimiento y de riesgos. Y que muchas veces esos riesgos somos nosotros mismos. Tal vez los que estamos aquí presentes, que no necesitamos una silla de ruedas para estar aquí, no nos imaginamos tarde o temprano que tal vez la vayamos a necesitar y qué va a pasar.
con nuestras vidas y quién nos va a cuidar. Entonces, muchas de las veces, el no medir esos riesgos, yo creo que es un tema de principal barrera, un tema pues, cultural, ¿verdad? Y que creo que por ahí se debe iniciar, el reconocer los riesgos que esto implica para activar el sistema de cuidados. Quiero meterme por ahí a un tema ahorita que hablabas de lo cultural y a abrir una conversación que a lo mejor no estaba tan planeada, pero creo que es relevante desde sociedad civil como aparente ejemplo de movilización, ¿no?, colectiva, que es cómo estamos pasando de la también individualización, digamos, de la persona a la colectividad, ¿no? Porque discutimos mucho en temas, y lo comentaba también ahorita Rema Godín y Marta y más, por ejemplo, el tema del salario en las empresas, ¿no? Que yo estoy pensando en darle el salario a una persona, no a una persona en su entorno familiar. Entonces, de pronto, si esa persona además tiene un hijo con parálisis cerebral, pues qué tan fácil es que acceda a un servicio como el que deberían de cobrar en Nuevo Amanecer, que probablemente siempre están subsidiando, ¿no? O qué tanto estamos siempre pensando como cuidadores también, que somos parte de otro entorno, que necesitamos redes de soporte, que necesitamos enfrentar este tema de manera colectiva o colegiada, y no desde esta perspectiva de que el éxito de la persona es que logre su autonomía de forma individual, ¿no? Y pareciera que hacia allá va una tendencia importante del trabajo que tenemos, y quisiéramos pensar que la sociedad civil es diferente. Entonces quisiera obviar que tenemos muchos retos todavía también culturales allá, pero plantear desde la experiencia del sindicato que ha movilizado de manera colectiva, de la experiencia que has construido, Bárbara, en Jeriquer, en los diferentes emprendimientos, y desde el tema particular de atención a discapacidad, que sé que tienes grandes ejemplos. Si tenemos historias, no de éxito, porque sería difícil hoy tasar el éxito, pero sí historias que se han construido desde lo colectivo y que nos invitan a pensar que si nos damos cuenta que no estamos solos ni solas, probablemente vayamos mucho más rápido. Entonces, hago una vuelta rápida sobre ese tema, regresando con... Como dijiste que no íbamos a ser tan ordenados, No, y claro, quería ser medio irreverente en esto, déjenme les platico el caso de la tía Olga. Es real también. El caso de la tía Olga. Nos encantaba ir a McAllen con la tía Olga, pues porque teníamos casa segura ahí con la tía, ¿verdad? Ya falleció la tía, tenía como 80 años, un poquito más, cuando fallece, con diabetes y con ceguera. El caso de la tía Olga me ha recordado mucho cada que hablamos del sistema de cuidados a la tía. Íbamos a McAllen, fines de semana o puentes, vacaciones, y ahora me percato del valor tan importante de ese sistema de cuidados. La tía Olga le llevaba su comida, el alimento. Si no me equivoco, creo que era un solo alimento al día, según yo. ¿Sí? No recuerdo muy bien esa parte, pero le llevaba su alimento todos los días. Todos los días. No había día festivo, no había fin de semana. No elegía el alimento, que yo recuerde, pero sí le llevaba su alimento. Llegaba la enfermera a un horario y salía a un horario. Una enfermera pagada por el gobierno, ¿sí? Y si no era la enfermera, el sistema estaba muy interesante, porque se certificaba a un familiar que de alguna manera tuviera posibilidades y conocimiento y talento para poder cuidar a la tía Olga. Pero el gobierno le pagaba, ¿sí? Entonces, ahora que me hablas de casos, puedo hablar mucho del Nuevo Amanecer, pero también dije que desde la perspectiva personal. Entonces, la tía Olga, pues qué afortunada, porque en sus últimos años de vida recibía el alimento, me encantaba, porque aparte ella lo administraba muy bien, dividía lo que era la proteína, entonces ella desayunaba muy poquito y entonces administraba el alimento. Yo abría el refri y siempre había un postre por ahí, porque no podía comer, entonces siempre había alimento en el refri de los días anteriores de la tía. Y qué afortunada, porque pues me imagino que el sistema de gobierno de Estados Unidos le permitía a ella vivir en ese sentido. Soltera ella, porque pues ya, más bien viuda, porque ya no tuvo hijos. Y me imagino ahora un sistema así en México, como el caso de la tía Olga, queriéndote compartir algo. Y se acerca el programa que hicieron en el municipio de San Pedro de Conecta a una experiencia de cuidados más organizada. Para allá vamos. Para allá vamos. ¿Puedes poner un poco en contexto qué es Conecta? Digo, yo lo conozco perfectamente, pero... Sí, ¿verdad?
O sea, Red Conecta es un concepto que hemos desarrollado en San Pedro, en donde las organizaciones de la sociedad civil son partícipes de una temática, en este caso de la discapacidad, en donde en conjunto con el gobierno, en este caso con San Pedro, con el municipio de San Pedro, en donde con base a un diagnóstico de la persona con discapacidad en una ventanilla del municipio, se reconoce la discapacidad y se le refiere a la organización de la sociedad civil que de alguna manera tiene ya talento, tiene ya capacidades, tiene profesionales trabajando en el tema de discapacidad, y el municipio subroga, cubre económicamente hasta un 70% del costo que representa para la persona con discapacidad en estos centros. Claro, estos centros pasan por un filtro de certificación, de profesionalismo, de seriedad, y lo interesante es el trabajo colaborativo que hace la sociedad civil organizada con un gobierno municipal. Aspiramos que el sistema de cuidados lo hagamos dentro de este contexto, como el caso de la tía Olga. Sí. Que destaca reconocer que el cuidado no se puede generalizar. No podemos decir es un servicio de cuidados, ¿no? Y creo que a lo que están haciendo muy bien, y yo veía las estadísticas, pasaron en el municipio de atender, creo que 3 tipos de discapacidad, atender 20, de 2 a 20 en un año, por reconocer que había una infraestructura y una capacidad instalada en la sociedad civil que podían resignificar. Más bien, de 2 tipos a los 5 tipos de discapacidad, emocional, en visual, sus derivadas, pero sí, ¿cuántos tipos de servicios se incrementaron? Y de 2, 3 servicios que había, a cerca de 90 servicios. Cuando hablo de 90 servicios es terapia física, nutrición, consultas médicas, o sea, rayos X, etcétera. O sea, son cerca de 90 servicios. Y desde esa lógica, Marilu, ¿cómo redimensiona el alcance del reconocimiento del trabajo en el hogar una vez que se organizan y empieza esta movilización de decir, no soy solo yo la persona que trabaja aquí, sino pertenezco a todo un sector profesional? Desde que te presentaste, especificaste tu especialidad en cuidado de infancias, ¿no? Y creo que esto empieza a generar una narrativa bien distinta, pero desde lo colectivo. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, claro, cuando se expresa la palabra éxito, hasta se me enchina la piel, porque justamente aquí con diversas aliadas que hoy puedo coincidir, precisamente uno de los grandes éxitos desde la colectividad pues fue el surgimiento del sindicato. El primer sindicato a nivel nacional, un 30 de agosto del 2015, a la fecha 9 años de existencia, en donde hemos tenido un sinfín de logros tanto internos como externos, tanto de incidencia a nivel global, y precisamente todo viene desde una conciencia del reconocimiento del valor del trabajo del hogar y de cuidados remunerado, y que también es algo que tenemos nosotras muy arraigadas, porque venimos de mujeres trabajadoras del hogar, que vivimos también el trabajo del hogar cuando nuestras madres nos llevaban a estas supercasas donde ellas hacían el aseo y nosotras entre que jugábamos, pero también hacíamos el aseo en estas casas. Creo que esta pregunta de los éxitos nos ha llevado precisamente a ser la voz representativa de un sector. Actualmente en México somos 2.5 millones de trabajadoras del hogar, por lo que hay en las estadísticas. Desconocemos realmente cuántas existimos en Nuevo León, pero creo que ese sí sería un trabajo que pudiéramos hacer en común para empezar a difundir precisamente la importancia de la organización de la sociedad y de la toma de decisiones también cuando perteneces a un lugar donde encuentras tu espacio y que coincides con compañeras que han pasado lo mismo que tú, ¿no? Las mismas situaciones, pero que no solo te quedas en la problemática, sino que empiezas a buscar precisamente esas opciones y esos mecanismos del acceso a la justicia para garantizar tus derechos laborales, tus derechos humanos y por supuesto ser la voz de las compañeras. De estos éxitos que se fueron como en cascada fue precisamente desde la ratificación del convenio 189, que es un precedente para lo que se hizo en esta 112 conferencia en la OIT, donde se reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como un trabajo y no que se le dé la orientación de mercantilizar.
También en nuestra legislación mexicana pudimos nosotras, con diferentes aliados, impulsar la actualización de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 13, precisamente donde habla de nuestro marco legal por ser un trabajo especial, y no es un trabajo especial porque lo hagamos con amor, sino es un trabajo especial porque así estamos ante la ley, porque somos trabajadoras de confianza. Y en estas cuestiones, precisamente, lo que también se intenta hacer es que se haga el cumplimiento de las mismas, ¿no? No solamente que se queden escritas, que existan, que sean estandartes de campañas políticas, sino que realmente nosotras tengamos los mecanismos para la exigencia, la queja de estos derechos que por ley nos corresponden. Y dentro de la Ley Federal del Trabajo, uno de los mayores éxitos fue precisamente en esta cuestión de la narrativa, eliminar todo tipo de nombres referidos hacia nosotras que por muchos años históricamente han sido, y que no los voy a nombrar porque esa es la lucha del sindicato, redignificar el trabajo del hogar, y estos que también nos han llevado en los medios de comunicación a estereotiparnos, ¿no? La trabajadora del hogar es la persona ignorante que viene de tal lugar, que no sabe expresarse, que no sabe hablar, pero en realidad no. Traemos incluso más sabiduría que otras carreras, porque todos los conocimientos que nosotras hemos adquirido han sido desde incluso nuestras tradiciones o nuestros pueblos originarios. Entonces, cuando tú trasciendes a un espacio de trabajo donde aplicas estos conocimientos y tus estrategias, tu trabajo, tu labor, tus técnicas de cómo lavar, cómo planchar, cómo cuidar, cómo hacer la comida, no es que sea con amor, es porque ya viene un conocimiento previo, y que también eso es lo que tratamos de impulsar en el sindicato. Ahora que veía estas cifras y las próximas acciones, cuando se habla precisamente de invertir en la profesionalización, también miremos al trabajo del hogar remunerado, porque partiendo de ahí es cuando yo también puedo hacer esta negociación con las personas empleadoras y exigir un salario justo, y que no le llamen ayuda, porque yo no ayudo, yo trabajo. Y partiendo de ahí también es como vamos construyendo unas relaciones de igualdad, en que todos nos reconozcamos como clase trabajadora. Todos los que recibimos un salario de algún otro lugar somos clase trabajadora, y cambiar esta concepción nos va a llevar a que todos tenemos que tener las mejores condiciones, tanto laborales como humanas, y asimismo también las mismas aspiraciones para hacer las mejoras, no solamente en Nuevo León, sino también en todo el país, y que el trabajo del hogar y de cuidados a nivel global es lo que mueve al mundo, ¿no? Hace un rato nos hablaba la compañera de Mamá Godín de cuánto aporta a la economía del mundo. Si nosotras, cuando constituimos el sindicato y fue el impacto en los medios de comunicación, decían y nos atacaban, ¿no? Que íbamos a hacer huelga, y sí queremos hacer huelga las trabajadoras del hogar, las 2.5 millones sí queremos hacer huelga. Sí queremos hacer esa exigencia de nuestros derechos, sí queremos, incluso, no sé si ya también supieron, que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también ha hecho ahí algunas cosas no tan bien hechas, y que no es un acceso a la justicia, cuando no reconoce al trabajo esporádico como un trabajo, y en su mayoría las trabajadoras del hogar nos ocupamos precisamente así, de entrada por salida, porque ya ninguna trabajamos de planta, como le llamamos, como era en los años 50 o en los años 70, cuando había un poco más de ingresos, o que se repartía también esta carga más a una persona de 24 horas. Entonces, todas estas acciones de éxito se han logrado precisamente por el reconocimiento jurídico que ha tenido el sindicato. A sus 9 años creemos ser la voz de las compañeras y de las que todavía nos faltan, y que sí es un pendiente que todos los gobiernos tienen que mirar a hacer. Y en este tenor también de proponer acciones, es que nosotras hemos ido con gobiernos locales, incluso desde la Ciudad de México, a hacer estos bases de datos
de los que emplean trabajadoras del hogar, ¿no? Porque una de nuestras enmiendas, de nuestras marchas los 1 de mayo, siempre ha sido: gobierno, empleador, cumple tu obligación. Gracias.